¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hoy en Fuego Amigo tenemos la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre que en la política ha marcado la historia de nuestro país. Un hombre que por su propia sangre ha demostrado querer a México y un hombre que el día de hoy está presentando una nueva plataforma que no es política, que es por México. Ingeniero, le agradezco muchísimo que nos acompañe. Al contrario, qué gusto y pues un saludo a todos los que nos puedan ver y escuchar. ¿Cómo nace esta propuesta de hacer una plataforma que no es política, pero que lo que pretende es buscar el talento de hombres y mujeres que quieran a México? Bueno, no es decir, sí es política, pero no es electoral. Bueno, nace de, como nacen muchas de estas cuestiones, pláticas de amigos que tenemos inquietudes comunes, que compartimos preocupaciones, que nos preocupa mucho la situación del país. Esto es el rezago económico, los problemas de violencia que se han extendido por todo el país, por todas partes, pobreza que ha crecido, desigualdad que ha crecido, desempleo. En fin, queremos transformar las condiciones del país y creemos que no solo es necesario, sino que es posible hacerlo. Y de ahí nace esta idea de lanzar esta propuesta plural. No es una propuesta partidaria, no es una propuesta que excluya a nadie. Queremos la participación de todos en esta elaboración de un nuevo modelo de desarrollo para el país, que es lo más importante. Y creemos que la instrumentación de este nuevo modelo de desarrollo, con economía que crezca, con una equitativa distribución de riqueza, con un buen aprovechamiento racional en todos aspectos de nuestros recursos naturales y productivos, pues va a requerir de cambios constitucionales muy amplios, que de hecho van a representar el tener una nueva constitución y que debemos aprovechar para modernizar tanto la estructura misma de la Constitución como en buena parte de sus contenidos. Ingeniero, cuando se habla de este México que quiere desarrollar nuevas técnicas rumbo a una verdadera democracia, aparece este movimiento. Sin embargo, ¿cree que nos da tiempo para ver los cambios? Es decir, los perfiles de las personas que pudieran estar asociadas no serán los llamados chapulines que estarían encontrando en esta una oportunidad para ser independientes. No, esto es el movimiento, el proyecto no tiene fines electorales. Entonces no estamos ni a favor de un candidato ni en contra de un candidato o de un partido político. Creemos que en lo electoral cada quien puede tomar las decisiones que quiera, pero no a nombre del Proyecto por México Hoy. El Proyecto por México Hoy no tendrá una participación y una presencia en las cuestiones electorales, independientemente de que quienes estamos ahí, bueno, pues vamos a ejercitar nuestros derechos cívicos y vamos a votar cuando haya que votar, pero nosotros quisiéramos, por ejemplo, que los cambios, el abatimiento de la pobreza, disminución de la desigualdad, la aceleración del crecimiento económico, la erradicación de la violencia, pues se dieran ya, o ya se hubieran dado, no esperar tiempos electorales, no esperar al 18 o al 24 o a cualquier otro momento. Es decir, creemos que los cambios deben darse independientemente de lo que suceda en el terreno electoral. ¿Por México Hoy es izquierdista? Mire, yo diría que es una propuesta progresista, yo diría que es una propuesta fundamentalmente democrática, una propuesta que está buscando, entre muchas otras cosas, la equidad, tanto en nuestra sociedad nacional como en nuestra relación internacional. Creemos que es fundamental que un proyecto nacional tenga al mismo tiempo un sustento y una proyección de carácter internacional. Si no tenemos un mundo sin guerras, sin dependencias, donde haya realmente una fraternidad internacional, pues difícilmente en lo interior podemos replicar el proceso, el proyecto. Hace un año tuve la oportunidad de entrevistarlo y le hice una pregunta. El crecimiento de la pobreza en nuestro país a un año de distancia y con estos programas federales que se han implementado, ¿se ha logrado abatir? ¿Es simple y sencillamente un discurso más?
¿Cómo califica la administración de Enrique Peña Nieto, que va y dice en otros países que urge que todo el mundo se ponga de acuerdo para erradicar la pobreza más allá de lo que es un discurso? Las propias cifras oficiales, la información que surge del gobierno, nos dice que en estos 3 años ha habido o hay 2 millones más de mexicanos por debajo de la línea de pobreza. Independientemente de porcentajes, tenemos también por cifras oficiales pues, la cuarta parte de la población en esto que llaman pobreza alimentaria, pues no alcanzan ni para comer. Entonces, pues lo que quiere decir es que los programas, si bien pueden haber paliado un tanto el problema o la carencia, pues no han tenido todavía la capacidad para superarlos. Y a mí me parece que lo que ha faltado es acciones en paralelo a todas estas acciones de subsidios que se han dado. Entonces, yo creo que cuando hay una carencia hay que buscar cómo primero nivelar condiciones y luego erradicarla. Me parece que se ha buscado lo primero, pero no lo segundo. Lo segundo tendría que ser fundamentalmente a través de la creación de empleos, y esto tiene que ser una política mucho más vigorosa, mucho más activa en el terreno nacional. ¿Por qué está preocupado por México hoy? ¿Por la pobreza, por la corrupción, por el desarrollo? Por todo, por la corrupción, por la impunidad que van del brazo, por el crecimiento de la violencia y los controles que la delincuencia organizada ha tomado en muchos territorios del país, porque las políticas económicas finalmente no están teniendo el efecto social que sería deseable, que uno esperaría de ellas. No hay una buena distribución de la riqueza pública, al contrario, hay una cada vez mayor y creciente concentración de la riqueza en grupos más pequeños de población. Entonces, esto es lo que nos preocupa y esto es lo que justamente creemos que debe y puede cambiarse. Ingeniero, ¿qué es lo que a usted le ha gustado más durante su vida como político? ¿Buscar eso, el bien para México, o darle continuidad a lo que alguna vez comenzó en su familia alguien que llegó a ser presidente de México? Y lo importante es que haya cambios en las políticas del Estado y que éstas efectivamente se reflejen en mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Yo creo que este debe ser el objetivo de cualquier persona que participe en la actividad pública, independientemente de que se tenga o no acceso o se aspire a tener posiciones de carácter electoral o administrativo o político-administrativo. Yo creo que esto es secundario y debe ser secundario si lo fundamental es el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el fortalecimiento del país en todos los ámbitos. ¿A México le iría bien con la esposa de un expresidente como candidata independiente, como un periodista que quiere ser candidato a la presidencia de la República, con un político acostumbrado a la misma retórica? ¿Cómo tendría que ser la oportunidad de México para el 2018? Mire, yo creo que lo más importante en este caso no son las personas. Pueden ser buenas o malas según como se les quiera ver y según quien las quiera ver, esto es según el color del cristal, como se dice. Yo creo que lo que nos falta es una propuesta y un compromiso real de quienes aspiran a cargos públicos, y sobre todo al cargo más alto en la responsabilidad pública, que es la presidencia, qué propuesta tienen para el país y en esta propuesta nos tienen que decir no solo el catálogo de necesidades, más pobreza, bueno, abatir la pobreza y mejor educación y atención de la salud, etcétera, etcétera, sino cómo le van a hacer, qué políticas pretenden o qué medidas pretenden se pongan en práctica para efectivamente combatir la corrupción, por dónde se empieza, ¿Por dónde empezaría usted? Por arriba. Entonces la corrupción se tiene que barrer en lo que es a la administración pública, de arriba abajo, esto es como una escalera, de arriba abajo, y entendiendo además que en el caso de la corrupción de funcionarios públicos siempre hay alguien adentro de la administración y alguien afuera. Entonces hay que llevárselos a los dos por parejo, hay que barrer en las dos escaleras, en la pública y en la privada, si así queremos llamarla. Ingeniero, a usted le tocó recibir a Juan Pablo II cuando Papa, cuando era jefe del gobierno capitalino. Ahora viene el Papa Francisco. ¿Es
¿Es bueno, le viene bien a México que venga un papa? En su momento Juan Pablo II logró cambios. ¿Es momento de que un jefe de Estado de su jerarquía venga a nuestro país como estamos? Mire, yo creo que cualquier visita de un jefe de Estado o de un gran jerarca religioso, pues no es el que va a traer los cambios al país. A mí me parece que al país le beneficia la visita de cualquier personalidad importante del mundo público, de cualquier parte del orbe. Qué bueno que viene ahora el Papa Francisco, como yo diría que qué bueno que visitó México en varias ocasiones Juan Pablo II. Pero bueno, no esperemos que venga a hacernos milagros. Este es trabajo que nos toca hacer aquí en México, independientemente de recibir con toda la cordialidad a cualquier visitante que venga y más a un visitante de esta categoría. La gran pregunta es, en su opinión y con la experiencia que tiene, ¿se está desarrollando una buena política pública con los dos grandes temas, la legalización de la marihuana y el tema del matrimonio igualitario y lo que vendrá después, que puede ser la adopción de personas que se encuentran en unión del mismo sexo? Y yo creo que son avances importantes en cuanto al respeto de las preferencias de cada quien y respecto también a las oportunidades de vida que tengan en sociedad las personas que tengan cualquier preferencia de carácter sexual. Yo no creo que, por ejemplo, se deban prohibir las adopciones y no creo que se deban prohibir porque, bueno, un buen comportamiento pues es válido para cualquier persona con cualquier preferencia, independientemente de que no debe verse, en este caso, necesariamente una perversión, o no debe verse una perversión. Y por lo tanto, bueno, yo creo que esto es un avance de carácter social, por más que pues hay sectores de la población que consideran que esto no debiera suceder ni en la sociedad de México ni en el mundo, ¿no? ¿En el tema de la marihuana? Yo creo que la parte de usos médicos, usos medicinales, pues no debiera haber ninguna prohibición, ni de esta sustancia ni de ninguna otra. Es más, yo pienso que puede ser incluso una fuente de empleo y una fuente de ingreso importante en cuanto a su transformación industrial para usos medicinales. Ahora, si estamos hablando de adicciones, bueno, este es otro asunto que debe verse como un asunto de salud, como un asunto de adicción, como un asunto de alteración en alguna forma de la vida social, y esto pues merece que en función de todos estos factores distintos se tomen las medidas que procedan. Pero yo creo, y insisto, la parte medicinal no debiera tener ninguna restricción. Ingeniero, ¿se está adoptando la medida correcta para tratar de tener un México en paz? Se ha incrementado en los últimos meses la violencia, sobre todo en estados como Guerrero. Lo que hubo en su natal Michoacán, que fue preocupante, que incluso algunos llamaron estado fallido. ¿Qué es lo que en su experiencia está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir? Y yo creo que no se puede ver la violencia y el narcotráfico concretamente vinculado a la violencia como fenómenos aislados. Tienen que ver con la desocupación, tienen que ver con la falta de oportunidades para los jóvenes, tienen que ver con el rezago en el crecimiento económico. Hay que tratarlos desde el punto de vista de la educación, de la salud, y todas estas son acciones paralelas que tendrían que ponerse en práctica más allá del combate directo a la delincuencia. Entonces, la delincuencia es otro asunto. A partir de estos grupos o cárteles que se han constituido en el país, pues también ha habido derivaciones y especialidades al secuestro, a la trata de personas, al blanqueo de dinero, etcétera. Entonces, me parece que al mismo tiempo que se actúa contra todo tipo de delincuencia, tendría que actuarse para modificar las condiciones sociales y las condiciones económicas. Y esto, sin duda, tendría una influencia importante en las cuestiones delictivas también. ¿Usted ve a Andrés Manuel López Obrador como un duro rival en las próximas elecciones para el 2018, con al menos un proyecto de izquierda que le pueda beneficiar a México?
Yo quisiera conocer el proyecto en primer lugar. Todo indica, por las informaciones públicas, yo no he tenido otro tipo de información en este caso, que va a buscar una nueva participación electoral. ¿Cuál será la respuesta? No lo sé. Yo esperaría de él y de todos los aspirantes conocer sus propuestas antes de poder dar una opinión. ¿Cómo es un día en la vida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, pues de trabajo normal, esto es de las 9 a las 3 de la tarde, de las 5 a las 8 más o menos. A veces tengo algún compromiso temprano, a veces se prolonga también el trabajo en la noche con algún otro compromiso. Trato de mantener, pues también mantenerme haciendo algún ejercicio. Estoy nadando 4 o 5 veces a la semana normalmente, no mucho tiempo, pero un buen rato. Y es encuentro con gente, con amigos, ver cómo va nuestro proyecto de Por México Hoy, en contacto con quienes lo están conduciendo desde el punto de vista pues de información, en los eventos que tenemos periódicamente reuniones también de un grupo que ha estado coordinando actividades, etc. Es decir, la vida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas está ocupada y ahora pues tendrá que, dentro de su proyecto, visitar toda la República Mexicana. ¿Una República Mexicana que usted nota polarizada? Pues noto fundamentalmente degradada por crecimiento de la pobreza, por falta de empleos, por la violencia que afecta la vida de muchas comunidades y que es justamente lo que tiene que cambiar. También debo decirle que estoy a cargo de los asuntos internacionales de la Ciudad de México. Y esto, bueno, pues esto es una buena parte de la ocupación del día también. La Ciudad de México, que por cierto se convirtió en historia este 2016. Así es, ahora vamos por el cambio de estatus de la ciudad. Ahora es una entidad autónoma en la República y tendremos en este año que procesar un proyecto de nueva constitución. Se lo voy a preguntar directamente. ¿Se sintió usted frustrado por no haber llegado a la presidencia de la República? No, las luchas por ideas, las luchas por cambios son más largas de lo que uno quisiera. Y para mí los cargos públicos han sido simplemente oportunidades para empujar o tratar de acelerar ciertos cambios. Aquí en esta emisión que nos está viendo toda la República Mexicana, quisiera saber quizá del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cómo visualiza nuestro México después del 2018? ¿Hay esperanza? ¿Hay un modelo que independientemente sea del centro, de izquierda, de derecha, un nuevo México que puedan ver nuestros hijos, nuestros nietos? Porque sí, seguimos presumiendo que tenemos todo para ser una potencia, pero algo sucede, corrupción, transparencia, etcétera, que no nos permite lograr. Bien, yo espero que empiecen a darse cambios. Yo quiero ser optimista en ese sentido. Yo no creo que estemos destinados a seguir empobreciendo a la mayoría de la población, a que haya más desigualdad, a que no crezca la economía. Yo no creo que ese sea el destino ni deba ser el destino del país. Yo creo que esto los mexicanos lo podemos cambiar. En la historia se han dado muchos cambios y se han dado muchos momentos también de depresión, de frustración, diría yo, en muchos sentidos. Lázaro Cárdenas fue un hombre que, adelantado a su tiempo, con muchas cuestiones petroleras, muchas cuestiones económicas, pudieran tener entre esos trabajos que se hicieron soluciones para nuestra economía actual. ¿Se pueden adaptar? Mire, en ningún momento se pueden repetir mecánicamente experiencias del pasado, pero sin duda hay muchas experiencias del pasado que nos dan ejemplo de que cambios importantes pueden llevarse a cabo, siempre y cuando se creen las condiciones adecuadas. Esto es, un gobierno puede impulsar cambios importantes si cuenta efectivamente con respaldo social, no simplemente con acarreos, sino simplemente con discursos. Si la gente siente cambios, la gente va a apoyar a un gobierno o a una dirigencia política que efectivamente le represente mejoramiento. Pero lo cierto es que muchos estamos cuestionando si el Banco de México ha hecho lo correcto en tiempos de crisis y a veces solamente le echamos la culpa a un panorama, a un escenario que sale de China, por ejemplo. Bueno, yo no creo que la crisis económica y sus consecuencias sociales tengamos que echar la culpa a los chinos. Yo creo que aquí se pudieron haber instrumentado muchas medidas
para poner una economía en crecimiento en vez de seguir estancados sin crecer por muchos años, por dar simplemente un ejemplo. O si se hubieran atacado no solo el crimen organizado de manera directa, sino a través de la salud, a través de la educación, a través de mejoramiento de los ingresos generales de la población, a través de un empleo seguro y protegido socialmente, seguramente serían otras las condiciones del país y no estaríamos echándole la culpa a los chinos. ¿Cómo la gente puede pertenecer a este movimiento por México hoy? ¿Cómo es que se puede subir quizá alguna plataforma de opinión para hacer un mejor México? Adherirse a este grupo que está encabezando. Mire, por lo pronto tenemos una página de reserva de poder visitar muchas partes del país, claro, que ya hemos visitado un buen número de ellas, a través de pormexicohoy.org. Ahí se encuentran los documentos de esta organización, ahí se encuentran las formas de hacer contacto con nosotros y de ahí estaremos respondiendo también. Esta etapa es nueva, esta etapa tendrá un libro, esta etapa, ¿cómo la visualiza para que quede en la memoria de un México que está buscando el cambio? Con las propuestas, tenemos ya en elaboración alguna propuesta programática, hemos avanzado, hay algunos documentos sobre temas específicos que están justamente en la página de Por México Hoy, y yo espero que conforme pase el tiempo pues tengamos también una mejor divulgación y una mejor información hacia el conjunto de la población. Veo a Alejandro Encinas muy cerca del proyecto. Está en el proyecto desde un principio y están pues otros amigos, otros compañeros que desde distintas posiciones han venido empujando esta misma idea. Es, digamos, una corriente del PRD, una visión del PRD que en su momento buscaba llegar a ese objetivo y que por personajes y por el tema de la historia no lo logró. No es del PRD, estamos mucha gente que hemos participado en el PRD, gente que sigue en el PRD, gente que está en otras formaciones políticas o que no está en ninguna formación política, pero aquí cabe todo mundo, Por México Hoy cabe todo mundo, pero no es un proyecto de ningún partido político. Ingeniero, Jalisco, ¿qué representa para este proyecto específicamente? Pues muy importante, es uno de los estados con mayor padrón electoral, por decir algo, con la segunda ciudad de la República, con centros culturales muy importantes, no solo en Guadalajara, sino ya también en otras partes del estado, con una importante dinámica económica, pues muy diversas producciones, agricultura, el turismo, en fin, yo creo que Jalisco tiene mucho que ofrecer y mucho que aportar al crecimiento del país. Ingeniero, le agradezco muchísimo. Al contrario. Y siempre un placer entrevistar a un hombre que con la visión tiene claro hacia dónde va, no un proyecto, una nación. Muy agradecido. Gracias a usted por el favor de su atención. La próxima semana otro más de Fuego Amigo.